Hoy es 5 de marzo del 2015. Bien, un tema que voy a tratar hoy es el de la corrupción. Aquí tengo el Estatuto Anticorrupción, que es la ley 1474 del 2011, que modifica el Estatuto General de la Contratación Pública, que modifica el Código Único Disciplinario, el Código Penal, el procedimiento penal, modificó el Estatuto de Control Interno de las Entidades Públicas, Ley de Acción de Repetición y el régimen de administración pública. ¿Por qué escojo ese tema para tratarlo el día de hoy? Esta semana, pues la noticia ha sido la investigación que se ha ordenado en el Congreso de la República, en la sala de acusaciones contra el presidente de la Corte Constitucional, todo por la denuncia de su homólogo, el magistrado Mauricio González, por el asunto, supuestamente la coima o por un soborno en el asunto de Fedupetrol. La tutela que se resolvió o que se tenía que resolver y que finalmente pues perdió Fedupetrol, toda vez que se habían ordenado hacer la devolución de 25.000 millones al departamento del Casanare, y que ha sido el motivo, la punta del iceberg en estos momentos para estar en tela de juicio nuestra Corte Constitucional colombiana. Pues bien, es decir, vamos a hacer aquí una cronología histórica de los casos de corrupción, porque es que este no es el único asunto que ha sacudido a Colombia. Ya tenemos asuntos como el de, vamos a referirnos a Samper, el proceso 8000, y de cómo también ante en el Congreso, siendo el senador, el investigador en este caso, el congresista Mogollón, fue donde finalmente se absolvió a Samper en el 6 de julio del año 1996, con 111 votos a su favor y 39 en contra. Bien, comienzo haciendo referencia primero al artículo que escribe en su columna Ariete del ADN de la fecha martes 3 de marzo de esta calendas, del escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Se titula La justicia tarifada. Dice así, abro comillas: desde hace varios años ha venido hablándose en Colombia que la justicia tiene precio. Desde cuando naturalizamos el delito de que para evadir un parte en cualquier carretera hay que meterse la mano al drill y sacar el billete, el asunto ha crecido. Como nadie tiene papel en mano para demostrarlo, ni mucho menos nadie consigna en cuenta bancaria el aporte que debe hacerse para conseguir una determinación de la justicia, todo se había ido quedando en el rumor y en una cada vez mayor desconfianza por la justicia. Con el asunto de los testigos falsos y la hibridación absurda de nuestra justicia tradicional con la anglosajona para volverla oral, el asunto ha empeorado y es verdad casi que admitida que en Colombia la justicia tiene tarifa. Pero este fin de semana, con la denuncia que un magistrado de la Corte Constitucional hace de otro, consiguieron la tapa del cóngolo. Esa expresión, la tapa del cóngolo, es una expresión muy utilizada por nuestros abuelos, sobre todo de extracción campesina, como una expresión de admiración frente a un acontecimiento.
Desde ese día los colombianos nos hemos empezado a preguntar que si eso es lo que pasa en las cortes y que si eso es lo que hay que pagar para conseguir que revisen una tutela, ¿cuánto habrá que pagar para que se consigan fallos en otros entes de la justicia? Nos acercamos a un punto sin retorno. La justicia desprestigiada por los magistrados, el Congreso arrodillado haciéndose el ciego ante los desafueros del Ejecutivo, la libertad de prensa amordazada con impecable estilo santafereño, el ejército frenado en su accionar, la policía sin purgarse de sus nexos con las Bacrín y Uribe y Santos agarrados para armarnos otra guerra civil en reemplazo de la que van a acabar. Nos jodimos, cierro comillas. Bueno, aquí me recuerda también al escritor Fernando Vallejo, por el cual tengo también una gran admiración, ahora exiliado en México, porque tiene una pluma mordaz. Aquí igualmente Gardiazabal pues escribe en su columna del ADN un asunto pues con cierta reclamo, digámoslo así, de la justicia tarifada. De verdad que asuntos como los que estamos escuchando y viendo por los medios de comunicación, que enlodan a la Corte Constitucional, nuestra máxima rama del poder jurisdiccional, por lo menos de control constitucional, de acuerdo con la Carta Política, pues le hacen un daño enorme a la justicia, porque no podemos tener calificativos o adjetivos para demeritar la labor que la justicia cumple. Es lamentable que esté sucediendo esto en las altas cortes, porque de todas maneras, si el magistrado que hace la denuncia, y la cual se ratificó el día de ayer en el Congreso de la República, en el comité pues, de acusaciones, sin embargo, de acuerdo a lo que aparece en las redes sociales, pues este asunto va a quedar en las mismas condiciones que el juicio que se le siguió a Zapata. Revisando en el internet el proceso famoso, el proceso 8000, pues causa situaciones para recordar el pueblo de Macondo de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, quien si estuviera vivo mañana, 6 de marzo, estaría cumpliendo 88 años de vida, de existencia. Nacido en Aracataca y fallecido en el Distrito de México el año pasado, nos dejó un gran legado dentro de lo que conocemos como el realismo mágico. Esa juxtaposición de la fantasía con la realidad y el acontecer diario. Macondo fue un pueblo fundado por José Arcadio Buendía y sus descendientes. Aquel pueblo de Macondo, hoy diríamos nosotros, lo asimilamos al Aracataca y a una vereda Macondo que existe a 30 minutos de Aracataca. Pues esa es la realidad de nuestra sociedad colombiana. Aquí pasan y suceden cosas dentro de esa juxtaposición entre la fantasía y la realidad de las cosas, muy bien descritos en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Porque si repasamos la historia y si miramos lo que fue el proceso 8000, cuando en realidad
conocemos de este famoso proceso 8000, porque así se denominó el acuerdo del radicado, que inició aquí en Cali, donde cuando Pastrana entrega los narcocassettes en la que se decía de la filtración de unos dineros a la campaña de Samper, aspirante a la presidencia, y quien llegó de 1994 a 1998, Pastrana entregándole esos narcocassettes a César Gaviria. César Gaviria se los entrega al por entonces fiscal Gustavo de Grey, pero Gustavo de Grey los archivó. Después llega Alfonso Valdivieso, y Valdivieso sí es el que ordena que se le abra la respectiva investigación a Samper en el Congreso. Allí recordamos pues entonces para allá el año 1996 que el Congreso, por mayoría de 111 votos, determinan pues entonces archivar, después de que el alfil, el doctor Serpa, hiciera esa defensa ante la bancada liberal y terminaran entonces absolviéndose a Samper. Pero recordemos que fue Fernando Botero, hijo, quien salió condenado y el único que pagó cárcel, y quien finalmente terminó diciendo que realmente Samper sabía de la entrada de esos dineros a la campaña de presidencial. Eso fue conocido, y realmente sabemos muy bien que hasta allí llegó la existencia política de Fernando Botero. Igualmente, por esa época pues resultaron investigados muchos en el proceso llamado pues el proceso 8000, lo cual le hizo un daño enorme por aquello pues de la infiltración de dineros de dudosa procedencia del narcotráfico de nuestros jefes del cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez, y que ahora, no hace 15 días, tuvimos, o yo pude observar la declaración que hizo el hijo de uno de los jefes del cartel, en la que públicamente manifiesta de que sí fue realmente cierto y que sabían estos políticos sobre el ingreso de esos dineros, pero como se hicieron todo tipo de artimañas que terminaron favoreciendo al candidato y al presidente de ese entonces, al cual internacionalmente se le cerró las puertas porque le fue negada hasta la visa americana para 1995-96. Ese fue el daño enorme que se le hizo a este país por asuntos de corrupción, y que realmente hoy por hoy se quiere revivir, y que se hiciera una investigación exhaustiva. Se ha pedido por diferentes medios, pero al parecer, según los términos que indica Serpa, es que eso es un refrito. Pues bien, ahí tenemos esta Colombia, y ahí también conocemos la famosa metáfora pues según el arzobispo de Bogotá, Pedro Rubiano Sáenz, cuando dijo pues que ese asunto, el de que no se supiera por parte de Samper acerca de la infiltración, de la entrada de esos dineros a la campaña, eso será como si se le entrara un elefante a la casa y uno no se diera cuenta. Bueno, de ahí salió la metáfora del elefante. Esas expresiones pintorescas de las cuales tenemos este pueblo colombiano, y que revisando pues a Gabriel García Márquez, quien también le había un gran escritor, novelista, muy influenciado
grandes literatos, en el que tuvo una incidencia frente al empleo de la metáfora. Por eso de pronto pues en el realismo mágico de Gabriel García Márquez, empleando pues o haciendo que la justaposición entre la fantasía y la realidad con la vida cotidiana, al igual que el estilo del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, otro también que sigue el realismo mágico. Pues bien, esto nos deja a nosotros muchas enseñanzas de la realidad nuestra, porque también me encuentro con otra columna que escribe en El País, la prensa local caleña, del 1 de marzo del 2015, denominada así Sugestiones, de Mauricio Cabrera Galvis. Dice, está titulado Cuando desaparece el coco, de fecha 1 de marzo, repito, y coloca adenda, dice lo siguiente: es lamentable ver a personas como Bernardo Moreno o María del Pilar Hurtado, que sacrificaron una brillante y promisoria carrera profesional por obedecer órdenes ilegales y son condenados por ello, mientras que quienes las impartieron y exigieron su cumplimiento pasean impune por los pasillos del Congreso. Váyase a saber pues todo lo que escribe en esta adenda Mauricio Cabrera Galvis en su columna Sugestiones, así se titula. Pues lo podríamos a pensar muchas cosas, porque recientemente a los acontecimientos que tenemos sobre el juzgamiento de altos funcionarios, entre ellos conocemos la condena de Andrés Felipe Arias, quien está prófugo de la justicia, que está condenado por un delito precisamente contra por una celebración indebida de contratos y por un peculado, delito contra la administración pública, estatuto anticorrupción, hablando de ello. Y ahora entonces se enloda es nada menos que la Corte Constitucional. Se oye decir por los medios, es normal la cantidad de situaciones que se dicen en torno al asunto. Pues si bien es cierto, el presidente de la Corte, quien ahora ya renunció, apartándose, haciéndose a un lado para poder que se realice la respectiva investigación, pues tiene el derecho a la defensa sobre el debido proceso y está en toda su posición de demostrarla si es cierto o no es cierto el presunto soborno que se hiciera pues en asunto del que el abogado de Fedupetrol ahora también está pues involucrado y está para asistir el próximo lunes a la fiscalía a rendir su declaración. Sin embargo, pues preocupa es que el presidente del comité de acusaciones del Congreso pues esté a cargo de un congresista quien no es titulado como abogado, escasamente hizo 5 semestres en la Facultad de Derecho, pero eso es natural que si este es un juicio de tipo político, pues teniendo en cuenta pues la ratificación que hizo el otro magistrado, el que no asevera ni deja en claro que no está haciendo ningún tipo de imputación de cargos en contra de su homólogo, de quien nunca ha recibido algún tipo de propuesta en asuntos ilegales. Lo que sí llama a que se aclare es al señor abogado de Fedupetrol para que entonces clarifique este asunto. Pero por lo que yo veo, el asunto no va a llegar a más. Igual que lo que pasó con el juicio político de Samper,
y en esas condiciones tampoco va a haber un juicio político y menos una investigación penal. Ahora, que se saquen los cueros al sol, pues eso es un asunto que deja mucho que decir. Por lo menos el abogado que está representando al expresidente de la Corte Constitucional aduce que eso es un complot de los magistrados y hasta de un director de una facultad, no sé, de una universidad reconocida. Amanecerá y veremos, dice por ahí. La cuestión es que el mensaje que se envía en estos momentos a la sociedad es muy preocupante. Sea lo que haya motivado a presentar una denuncia a este nivel por parte del magistrado de la Corte Constitucional en contra de su homólogo, lo cierto es que es un grave perjuicio que le causa esta situación a la administración de justicia, porque desafortunadamente lo que se difunde a través de lo que conocemos como los medios de comunicación y a las instancias que se llegan, pues normalmente difunden esa otra situación muy diferente y entonces dejan muy mal y en entredicho a la administración de justicia. Esto le causa un grave perjuicio, y lo repito, y más ahora que les leía en la columna Ariete de Gardiazabal, en la que pues es preocupante cuando se dicen en estos términos de la justicia tarifada, porque entonces ponen en entredicho las decisiones de la gran mayoría de los funcionarios, que son muy buenos, que son excelentes funcionarios, que no son corruptos, por supuesto, que son personas impolutos, que son con una honestidad reconocida. Pero entonces lo que hacemos con la mano derecha, con la izquierda lo borramos, decía mi madre. Es decir, muchas veces no sacamos a relucir lo bueno, sino que con algo que se haga, que sea malo, eso desdibuja completamente las cosas. Entonces, para mí, como abogado litigante, como es funcionario del Estado, no deja de preocuparme situaciones como las que se están escuchando a diario por los medios de información. Ahora, parece ser que en nuestra sociedad, cada vez que sucede algo, pues entonces las reacciones no se hacen esperar. Y entonces no hace mucho se dieron la situación lamentable de los 4 menores que fueron vilmente asesinados, y entonces ahí se escribe también en otra columna en el diario El País por un abogado muy reconocido aquí en la localidad, y esto lleva fecha ya del 18 de febrero del 2015. Y entonces se titula pues en esta columna de opinión por este abogado, es jefe de la Comisión Nacional de Reparación y de Reconciliación, y me parece a mí pues obviamente muy bien traído a colación, y dice, se titula, y si hubiese patíbulo, dice así, abro comillas, el doctor Elmer Montaña: el presidente de la República ordenó al director de la policía que se trasladara a Florencia y le dijo que no volviera
hasta capturar a los responsables del asesinato de los 4 menores, hecho que tiene consternado el país. Aquí aclaro que no fue al director de la policía, sino al director de la Dijín. Santos no desaprovechó la oportunidad para demostrar que el gobierno está comprometido en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, una orden de esta naturaleza resulta preocupante. El presidente no puede prevalerse de su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas para impartir órdenes a la Policía Judicial. Por mandato legal, el jefe de Policía Judicial es el Fiscal General de la Nación. Por lo tanto, es a la Fiscalía a quien corresponde la tarea de integrar y coordinar los equipos de investigadores y fijar los cronogramas conforme a un programa metodológico, ¿cierto? Uno de los graves inconvenientes que presenta el sistema acusatorio radica precisamente en que los miembros de la Policía Judicial están bajo el mando de sus superiores y no de los fiscales. Por eso es frecuente que reciban de sus jefes institucionales órdenes que nada tienen que ver con la labor investigativa, como atender la vigilancia de un estadio, patrullar la ciudad, realizar retenes, etc. Si el presidente cree que puede dar instrucciones a la Policía Judicial en lo que respecta a las investigaciones penales, significa que ni siquiera los altos funcionarios del Estado tienen claros sus roles en esta materia. En segundo lugar, hay que tener cuidado que como consecuencia del perentorio llamado presidencial y de la presión de los medios de comunicación, no terminen pagando justos por pecadores. La historia reciente nos enseña que muchos inocentes resultan presos debido a la urgencia de dar resultados positivos. Si hubiese patíbulo, el riesgo sería peor. Cierro comillas. El escrito se lo atribuyo pues a su autor, el doctor Elmer Montaña. Es que cuando leía la columna de Gardiazabal, pues él se refiere, dice así, ¿no? Desde ese día, dice en relación con el asunto de los testigos falsos y la híbrida absurda de nuestra justicia tradicional con la anglosajona para volverla oral, el asunto ha empeorado y es verdad casi que admitida que en Colombia la justicia tiene tarifa. No en vano, de pronto pues existe la Fundación Pro Inocentes, de la cual su creador pues es el exdiputado del Valle, el doctor Sigifredo López. El doctor Sigifredo López, pues quien también fue víctima de esos testigos falsos, crea entonces esta Fundación Pro Defensa de Inocentes y atiende a muchas personas que han estado detenidos injustamente debido a ese cartel de testigos falsos. Y de eso pues ya conocemos, porque se han hecho documentales al respecto, es decir, sobre los testigos falsos. Y Sigifredo López pues es un defensor acérrimo y va en contra pues de este cartel de testigos falsos en la que mucho daño le hace a la administración de justicia. Pero tiene razón el doctor Elmer Montaña cuando dice pues que hay que tener mucho cuidado, porque por la presión mediática y por los resultados pues terminan de pronto siendo injustamente vinculados y procesados penalmente inocentes. Para nadie es un secreto que investigaciones de ese orden terminan siendo pues condenadas personas injustamente. Y para no olvidarlo, en la memoria tenemos el caso del asesinato del asesinato del líder, del político Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia, y del que fueron procesados unas personas y condenadas, quienes después ganaron una demanda contra el Estado precisamente porque salieron absueltos, y todo por una investigación que había ordenado el general Maza Márquez. Bien,
hasta allí mire cómo la problemática que tenemos en nuestro país genera situaciones de esta índole. Y mire, por razones de política criminal siempre, por coyuntura, suceden cuestiones como por ejemplo la de salir el director de la policía a pedir cadena perpetua para aquellas personas que cometen agresiones o violaciones o violadores pues, de menores pues, que están una cuestión de estas pues dicha por un alto funcionario no está bien. Quien no es politólogo, ni es abogado, ni es penalista, ni es criminólogo, él es un administrador de policía y con todo respeto pues su posición no podría decirse en medios, porque eso genera situaciones en las que obviamente va a encontrar rechazo, y sobre todo cuando no se conoce muy bien sobre asuntos de penología, que es el estudio de la pena, de criminología, cuando si estamos antes al contrario en los que pregonamos con un derecho penal mínimo y la menos utilización de cárceles y más por razones de política criminal otras figuras que puedan resolver los conflictos, pues terminar diciendo hablar de cadena perpetua en este país, o hablar de pena de muerte, pues eso es una ya desborda cualquier situación. Es decir, si fuera así ese pensamiento, entonces diríamos también que contra la corrupción, pues lo más aconsejable sería entonces imponer la cadena perpetua, porque resulta de que Colombia está en el puesto número 95 por esta cuestión de la corrupción, y eso pues realmente es preocupante cuando miramos esas estadísticas, por lo menos en una entidad de Transparencia por Colombia, sobre el caso de la corrupción, y entonces nos quedamos muy mal parados frente a esta situación de la corrupción, en la que se necesitan unas políticas más enérgicas en relación pues de lo que se está haciendo por el Estado, porque existe pues un comité integrado para la lucha contra la corrupción, y por eso entonces la ley 1474 del 2011, que modifica entonces sobre todo el estatuto de contratación pública, el código único disciplinario, el del código penal y el procedimiento penal actual, para entonces manejar más drásticamente sanciones en cuanto tiene que verse de delitos que afectan la administración pública. Es que el daño que se ha hecho pues ha sido enorme, y mire, y no yendo muy lejos, pues tenemos el asunto en Bogotá de las contrataciones por el caso de los Nubles, del exalcalde, etcétera. Y paremos de contar, porque realmente pues si vamos a examinar con lupa, nos vamos a dar cuenta que la realidad es bien complicada por este asunto de la corrupción. Bien, ese solamente quería hacer una exposición muy breve en relación con esto que está sucediendo, pero para que una invitación a que reflexionemos sobre estos temas, que no los echemos en saco roto, sino que hagamos parte de un bloque de juristas en el que también pues exijamos que haya realmente investigaciones que salgan a flote y se demuestre, porque si existen responsables de asuntos de corrupción, pues deben ser duramente sancionados, y que sean también sujetos pues, penalmente sean hallados responsables, y que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas, pero que no se quede en meras investigaciones de juicios políticos que a la postre no nos van a llevar a nada, porque eso es lo que pasa realmente con ese
comité de acusación o del Congreso que existe pues para los aforados y que terminan realmente es en nada. Esto le hace mucho daño a la administración de justicia y pues es una invitación para que no olvidemos que pues, tenemos una memoria olvidadiza, damos a dejar las cosas en el olvido, pero estamos reiteradamente viendo situaciones entonces que no, como dice Gardiazabal, pues es la tapa del cogolo, es decir, nos causa sorpresa, pero a la hora de la verdad o nos causa pues una impresión, pero realmente eso ya parece ser que no, pues no es esa no es la punta del iceberg de situaciones que ya las conocemos, que son de pura corrupción al interior de las diferentes instituciones. Bueno, desde un punto de vista, mi opinión lo hago como abogado penalista y como criminólogo, además como un ciudadano más que quiere este país y que seamos el ejemplo para nuestros hijos y las futuras generaciones, los que vienen atrás. No olvidemos ese proceso histórico tan lamentable que hemos tenido por asuntos de narcotráfico, por asuntos de corrupción y por diferentes de valores que realmente a veces uno no entiende cómo altos dignatarios pues se ven inmersos en asuntos como esto, y allí pues entonces el desdén que tiene este periodista Mauricio Cabrera Galvis cuando dice pues que es lamentable ver a Bernardo Moreno y a María del Pilar Hurtado ahora procesados penalmente, hallado responsable, cuando personas que realmente estuvieron involucrados en este asunto pues anden por los pasillos del Congreso. Bueno, a esas son las cosas de este pueblo macondiano. Este es el pueblo de Macondo. Bueno, y mañana entonces, si estuviera vivo Gabriel García Márquez, pues repito, se estaría cumpliendo sus 88 años. Un homenaje especial a ese premio Nobel de la literatura nuestro gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. Bueno, hasta la próxima. En este pueblo son malos buenos que los malos, pero es más malo no hacer nada por parte de los buenos. Eso lo decía alguien muy importante. Es decir, que nos quedemos callados es hacer más daño, porque entonces los malos hacen de las suyas, pero cuando los buenos, que somos mayoría, callamos y toleramos ciertas cosas, entonces pasa lo que pasa. Aplaudo de todas maneras la posición que tuvo el magistrado de hacer la denuncia respectiva, porque como él dice, pues se necesita entonces es que se despejen esas dudas y que dignifique más a una institución, y más cuando es la máxima cabeza de control constitucional de este país, de Colombia. Hasta la próxima.